Buenos días, hoy vamos a socializar la exposición número 2 de tensiones y oportunidades de innovación en el currículo de educación básica secundaria para la formación de habilidades transversales para la vida. Los estudiantes son Malky Manuel Martínez, Cristian Henao Bernal, Edwin Perdomo y quien les habla Harlinson Medina para la innovación en el diseño curricular. Para iniciar es importante mencionar que existen tres tensiones en el currículo del área de lengua castellana. La primera tiene que ver con el currículo prescrito y lo que realmente sucede en las prácticas de aula, en donde el currículo prescrito muestra pues un currículo abierto, flexible, dinámico y situado en el contexto, pero en la práctica se mira cómo este aún sigue siendo tradicional, con exposiciones, con tareas, con respuesta a preguntas literales, y realmente pues se requiere que sea un proceso en donde se puedan tener en cuenta los intereses, las transversalidades que pueden atenderse en el mismo contexto. En segunda instancia, pues la discrepancia que hay entre el enfoque por competencias y el modelo crítico social, en donde el primero pues busca formar gente para el mundo laboral, mientras que el modelo crítico social busca atender realidades y problemas sociales del contexto. Ahora bien, en el apartado de desarrollo tenemos tres tensiones y tres oportunidades de innovación curricular. La primera tensión tiene que ver con que una cosa es el currículo prescrito, contemplado en el PEI institucional, y otra cosa es la práctica y lo que se evidencia como problemática en la institución educativa Sagrados Corazones. En la práctica se evidencia mecanización, memorización y producción curricular tradicional de los contenidos, mientras que en el PI se asocia con actividades y metodologías activas, pero hay una contradicción porque esto no se hace. Y hay que seguir los postulados de Freire en este sentido, que dice que el colegio, las instituciones educativas deben fomentar el pensamiento crítico a partir de la investigación-acción y de las problemáticas sociales. Ahora bien, la tensión número 2 tiene que ver con el modelo sociocrítico y el enfoque por competencias. Este enfoque por competencias no tiene nada que ver con el paradigma sociocrítico, porque el enfoque por competencias es buscar que el hombre o el estudiante sea un ser capaz de producir industrialmente o laboralmente de acuerdo a lo que las empresas requieran según las competencias. Por ello, la pedagogía crítica es problematizadora porque integra también las habilidades blandas. Entonces se necesita que entre estos dos, tanto el paradigma como el enfoque, haya una comunicación y poder solventar, digamos, esa brecha que hay allí. Ahora bien, la tensión número 3 tiene que ver con las estrategias didácticas, pues en el colegio no se evidencia que las estrategias estén de acuerdo al paradigma planteado. Por ello se propone como método el diálogo situado en el currículo a través de aprendizaje basado en problemas y en las metodologías activas. Bueno, continuando con la exposición en el tema del desarrollo, como propuestas de innovación curricular tenemos uno, articular el PEI y las prácticas de aula. Esto permite traer flexibilidad, equilibrio y contextualización. En este apartado está Ausbel, Vygotsky, Steinhausen. Como segunda propuesta de innovación tenemos resignificar el enfoque por competencias. En esto toca pues revisar el PEI, redefinir la evaluación y los criterios formales integrales, nuevo perfil y el nuevo perfil de egreso crítico humano integral. Y como tercera propuesta tenemos aprendizaje basado en proyectos. Entonces, Dewey, Jacobs serían dos de los teóricos, y vemos que se ha evidenciado este tipo de trabajos en Bogotá y en el Tolima. En eso sería pues podcast territoriales, periódicos comunitarios y teatro del contexto como problemáticas en cuanto a problemáticas sociales. Justificación multidimensional en la innovación curricular. Las tres innovaciones curriculares propuestas para la institución educativa Sagrados Corazones se encuentran su fundamento en una justificación de carácter multidimensional que articula factores epistemológicos, institucionales, pedagógicos, sociales, culturales, tecnológico-contextuales. Estas 7 dimensiones se apoyan entre sí. En la epistemológica, pues busca dejar atrás la educación bancaria, donde el alumno solo memoriza para adoptar un paradigma sociocrítico en lugar en la historia. Freire y Keynes. En la institucional exige un proyecto educativo institucional PI
que coincida con lo que en verdad se enseña en los salones. Díaz Barriga. En la pedagógica el profesor deja de ser un simple transmisor de datos y se convierte en un mediador crítico. Ausbel y Gañán Moreno. En la social responde directamente a los problemas de desigualdad en el Caquetá y a los bajos resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 y Quiero Saber 2025. En lo cultural aprovecha la diversidad, la historia y el conflicto del contexto amazónico andino de Florencia. La didáctica no paramental de Quintar. La tecnológica propone usar herramientas digitales del siglo XXI no solo para aprender a usar aparatos, sino para desarrollar hábitos mentales. Hayes Jacot, Alcock y Gañán Moreno. En lo contextual resuelve problemas reales comprobados dentro del colegio, como la falta de metodologías activas y la contradicción entre el modelo del colegio y cómo se evalúa, teniendo como protagonistas a los profesores y directivos. Conclusiones preliminares tenemos que desde la perspectiva de Pinar pues es importante que el currículo no solamente sea centrado en la memorización, en la historia, sino también poderlo articular con lo que ocurre en el contexto local, atendiendo a necesidades y transformándolo. De igual manera, desde la perspectiva de la congruencia entre lo que se prescribe en el currículo y las prácticas comunes, es importante pues entender que éstas buscan transformar realidades y no solamente quedarse en el conocimiento memorístico. De otra parte, es importante tener en cuenta que el currículo por competencias y desde el modelo crítico social pues no tiene coherencia, porque formar para el mundo laboral implica pensar los territorios desde otras perspectivas. En cambio, pensarlo desde la pedagogía crítica implica pues atender problemas sociales y transformarlos pues para que las personas adquieran unas habilidades para la vida. Esas habilidades pues tienen que ver con conciencia crítica, reflexión, argumentación y pues la búsqueda de la indagación para poder solucionar situaciones.